si no me olvido. Lo que hicimos después fue, una vez que vimos esas definiciones de cinemática, los tipos de movimiento que había, nos enfocamos en uno, que era el movimiento rectilíneo uniforme, donde lo que teníamos era una sola ecuación que me decía que yo tenía velocidad constante. ¿Y qué significaba eso? Que a iguales intervalos de tiempo yo recorría iguales desplazamientos o iguales posiciones. Y siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta que se realiza en línea recta, ¿sí? Eso como para tener en cuenta. Después habíamos visto los sistemas de referencia, de decir, por ejemplo, yo me posiciono en la esquina de mi casa y tomo que para la derecha va a ser mi sentido positivo, así como cuando dibujamos los ejes cartesianos y hacemos una ecuación lineal, de la misma forma. Entonces, si yo me voy a desplazar hacia la izquierda, significa que tengo velocidad negativa, pero no significa que recorrí una distancia negativa, sino que es en sentido negativo al sentido de referencia que yo tomé. Recuerden que había, cuando comenzamos la clase, o sea, el tema, mejor dicho, habíamos visto un cuento de eso, de estas dos personas que viajaban en tren y comenzaban a discutir de que una estaba quieta y la otra decía, pero ¿por qué decís eso si el tren se está moviendo? Entonces como que comenzaba una discusión bastante interesante de cómo la física trabaja, y siempre la física trabaja con sistemas de referencia. Generalmente, desde hacia la derecha y hacia arriba son sentidos positivos, y a la izquierda y hacia abajo son sentidos negativos. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente siempre, que es por convención. Lo mismo, si llegamos a ver movimiento circular, tener en cuenta siempre que el sentido positivo en la física se toma en sentido contrario de cómo se mueven las agujas de un reloj analógico, ¿sí? Es decir, si va para un lado, este va a ir para el otro y ese es el sentido positivo, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Lo que vamos a ver ahora, que quiero que sea cortito y sencillo como para no llenarlos de mucha información, es el movimiento, uy, maté la cámara, pobrecita. Es el movimiento rectilíneo Profe, uniformemente variado. Sí, hija. Entonces habíamos dicho de que ya habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál era la característica? Que teníamos velocidad constante. ¿Qué significaba que sea velocidad constante? Que a iguales intervalos de tiempo hacía iguales intervalos de distancia. Lo que vamos a ver ahora es un movimiento en particular que se llama MRUB o MRUA. Según el libro o el apunte al que ustedes vayan, lo van a encontrar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? ¿Qué significa? De nuevo, analizamos un movimiento en línea recta, pero ahora vamos a variar la velocidad, ¿sí? Significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Va variando la velocidad. Y vamos a ver de qué forma. Recuerden que en el MRU solo teníamos una ecuación, donde me involucraba el desplazamiento, la velocidad y el tiempo. Ahora aparece un nuevo concepto, que es el de aceleración. Ahora les pregunto yo a ustedes, quiero que me digan, ¿qué es para ustedes aceleración? ¿Cómo lo describirían? Con sus palabras, no desde la matemática, sino que me digan con sus palabras, ¿cómo describirían qué es una aceleración? Desde lo que les salga. Así ustedes piensen que va a ser
No, estoy por hablar la peor gansada del mundo, no. Quiero que me digan, porque justamente ese va a ser el punto de partida para que nosotros comencemos a analizar esto, ¿sí? ¿Qué les parece que es aceleración? Cuando dicen, no, pisa el acelerador, chango, dale. Anímense. ¿Qué es aceleración para ustedes? Quedan 10 minutos, si se corta volvemos a entrar, por las dudas. ¿Qué me dirían que es aceleración? Ir más rápido, no sé, no se me ocurre otra cosa. Tiene que ver, sí, tiene que ver con el ir más rápido, ¿sí? Es depende de la potencia en la que si yo, por ejemplo, en el auto giran las ruedas. Tiene que ver mucho con eso, bien. Fíjense, la aceleración es el cambio que yo tengo de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Lo contrastemos con la velocidad. Porque son como, uno llega a pensar que hay una delgada línea o que pueden llegar a ser lo mismo, y no es lo mismo. Fíjense, si yo digo velocidad, es al ritmo al que me muevo. ¿Qué significa? Que es la tasa de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Es decir, la velocidad es cuánto me muevo a lo largo del tiempo. Y la aceleración es el cambio que yo tengo de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, partiendo de esa base y teniendo ese concepto en la mente, veamos qué es el MRV. El MRV, como habíamos dicho, es movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, es un movimiento en el que yo voy en línea recta, pero voy cambiando en forma lineal mi velocidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, lo vamos a poner a Juancho. Lo vamos a poner en el Parque Sarmiento. Está en el medio del Parque Sarmiento. Juancho. Está detenido. Justo gira hacia su derecha y lo ve a Nachito. Y Nachito le hace señas de, vení, vení. Entonces, ¿qué hace Juancho? Comienza a correr. Comienza a correr, comienza a correr, comienza a correr, cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta que llega a la esquina y se topa con Nachito. Vamos a dar una vuelta al centro, chango. Dale, de una. Ese instante en que Juancho estuvo detenido y fue aumentando la velocidad hasta que llegó hacia Nachito, lo hizo en forma lineal, es decir, en iguales intervalos de tiempo, fui haciendo o aumentando iguales intervalos de velocidad, ¿sí? Porque estuve parado y comencé a correr, 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 correr. ¿Se entiende? Ese es el concepto de lo que es el movimiento. Pero acá hay dos contrastes. Fíjense que en el cuadro les dice que yo tengo un MRV acelerado y uno desacelerado. ¿Qué significa eso? Comparando, siempre voy a comparar la velocidad final con la inicial. La velocidad final en un movimiento acelerado es mucho mayor que la velocidad inicial. Es decir, en un primer instante, Juancho estaba detenido. Después de un tiempo, Juancho ya tenía una velocidad porque iba aumentando, iba corriendo más rápido, más rápido, más rápido hasta llegar a Nachito.
En ese caso se dice que la aceleración es positiva. Después tenemos el movimiento que es desacelerado. Le dicen a Juancho, te vas corriendo a comprar pan. Entonces, ¿qué hace? Él va corriendo. ¡Juancho! ¡Me olvidé de darte la plata! Comienza a disminuir su velocidad para poder pegar la vuelta e ir a buscar la plata. Generalmente, cuando decimos desacelerado, la velocidad final tiende a ser cero, es decir, generalmente y en la mayoría de los problemas ustedes van a encontrar que yo me detuve, tengo velocidad final cero. Entonces, para hacer un contraste, movimiento acelerado, velocidad final es mayor que la velocidad inicial con la que yo partí. Movimiento desacelerado, mi velocidad final es menor que la velocidad inicial. Y como les dice en el apunte, en muchos casos es igual a cero, que generalmente, por ejemplo, cuando un vehículo va rápido, pisa los frenos y se detiene. Por ejemplo, porque llegó un semáforo, ¿sí? Esto que tienen acá al lado de la gráfica o del cuadro son gráficas que me explican las distintas características de este movimiento. Se refiere, fíjense, la primera es una gráfica de aceleración con respecto al tiempo. ¿Qué significa? Que al hacer aumentos iguales de velocidad a lo largo del tiempo, estoy acelerando en forma constante. Si vemos la segunda gráfica, esta es una gráfica, por ejemplo, de un movimiento acelerado. Yo tenía una velocidad inicial 0 y fui aumentando gradualmente. Juancho estaba detenido en el medio del parque, comenzó a correr hasta llegar a encontrarse con Nachito para ir a dar unas vueltas al parque. Y la última gráfica es la que les dice cómo se comporta el desplazamiento. Cuánta distancia, si lo quieren ver así, recorro a lo largo del tiempo. Y fíjense que si ustedes vieron en matemática ecuación cuadrática, la ecuación del desplazamiento se comporta como si fuera una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque como voy aumentando mi velocidad, voy a ir aumentando la cantidad de pasos o de metros que voy recorriendo, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Porque voy más rápido. Entonces hago más intervalos de más espacios, más metros y más metros. ¿Se entiende el concepto? Sí. Genial. Hagamos una cosa, para que no se corte justo en el medio la reunión, nos desconectemos y nos volvamos a conectar. Así vamos viendo paso a paso cómo llegamos al análisis de las ecuaciones. ¿Les parece? Bueno. Genial. Bueno. Los espero de nuevo entonces.